Vamos a ir empezando y nada, primero de todo, daros las buenas tardes a todos y a todos y agradeceros asistir a este webinar que hemos titulado Experiencias en primera línea durante la pandemia, el cuidado de lo intangible ante la muerte. Agradeceros vuestra asistencia, es un placer que haya tanta gente inscrita para la charla de hoy, que es la última sesión del ciclo de 3 webinars que hemos organizado desde la editorial Escola de Vida. Y el propósito de estos webinars pues, ha sido, y es todavía, porque todavía queda la sesión de hoy, profundizar y debatir sobre la muerte y la atención al final de la vida a la luz de los acontecimientos que hemos vivido este último año y a largo a raíz de la pandemia causada por el COVID-19. Y este ciclo pues, lo hemos organizado con la Fundación Metahospice, con la Fundació Paliaclínic, también con la Asociació Dret a Morir Dignament de Cataluña, con la Fundación por la Justicia y con el proyecto Aleia Poble Cuidador, de los cuales hoy aquí tenemos algunos de sus representantes. Hoy queremos hablar y hablaremos de un tema que todavía, por supuesto, está candente y que la actual pandemia nos ha puesto delante con mucha fuerza y con mucha claridad en relación con la muerte y el proceso de morir. Hablaremos de las experiencias a las que muchos profesionales, voluntarios, entidades, fundaciones y también personas a título individual se han tenido que enfrentar en estos tiempos de pandemia y también de qué manera las han afrontado y qué visión tienen, ¿no?, sobre todo lo que ha ocurrido en este ámbito. Para ello hoy tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de 3 personas que son referentes en el ámbito de la atención al final de la vida. Tenemos con nosotros a Vicente Arraez, que es presidente de la Fundación Metahospice. Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes. También contamos con el doctor Joan Carles Trayero, presidente de la Fundación Paliaclínic. Joan Carles, buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Y también con Alex Prats, que es el impulsor del proyecto Aleia Poble Cuidador. Buenas tardes, Alex. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias a los 3 por asistir a este webinar y compartir vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Yo, por mi parte, soy Víctor López y soy el editor de la editorial Escola de Vida, que somos un sello especializado en temas de conciencia y cognición, de psicología profunda y analítica junguiana, también de antropología de la vida y la muerte, entre otros grandes temas. Y desde los inicios de la editorial, nuestro primordial objetivo ha sido promover y difundir valores constructivos y positivos a través de la publicación de libros especializados y dedicados al conocimiento de fondo y al desarrollo del ser humano. En este sentido, para nosotros un tema primordial es difundir pues, una visión renovada sobre la muerte y el proceso de morir y contribuir de esta manera desde nuestro ámbito a la humanización en la atención al final de la vida, que creemos que es un tema importantísimo para nuestra sociedad hoy. Por este motivo fue que en 2018 decidimos publicar el libro que también hoy nos reúne aquí, que es este libro de aquí, La muerte y el morir, que lo publicamos en colaboración con la Fundación Metahospice. Vicente es uno de sus editores junto con Pau Miquel. Y el objetivo principal de este libro pues, era y sigue siendo, pues, ofrecer una visión profunda y renovada sobre la muerte y el morir y todos los aspectos que circundan a este gran tema, ¿no? Sensibilizar sobre ello y también proponer unos términos de referencia que aporten ideas de autores referentes en la materia para poder elaborar así nuevas reflexiones sobre este asunto. Recordaros a todos que por el hecho de asistir aquí al webinar tenéis un código de descuento en el libro, en nuestra página web, del 10%, tanto en el ebook como en el libro en papel. Os lo adjunto aquí en el chat por si a alguien todavía no le ha llegado el código y el link. Y nada, pues con esta serie de charlas desde la editorial hemos querido ampliar un poco los contenidos del libro, que creemos que hoy sirve quizá más que nunca para repensar la muerte, el proceso de morir, además de visibilizar
proyectos, entidades, personas que trabajan en pro de la humanización al final de la vida, como es el caso de nuestros ponentes hoy, y poniendo especialmente pues, el foco en estos últimos acontecimientos que hemos vivido como sociedad. Como ya he avanzado, tenemos el honor de contar con 3 ponentes ampliamente reconocidos entre la comunidad científica y asistencial, así como también entre la sociedad en general. Digo esto porque se trata de excelentes profesionales médicos que han decidido impulsar fundaciones que son referentes a nivel nacional, hoy en España, con sus propuestas y que aplican algunas de las ideas y de los conceptos que se exponen en el libro de la muerte y el morir, poniéndolos en práctica al servicio de nuestra sociedad. Voy a presentarlos uno a uno. En primer lugar, Vicente Arráez, que es presidente, como he dicho, de la Fundación Meta Hospice, médico intensivista, coordinador de las Jornadas Internacionales sobre la Muerte y el Morir de Elche y miembro del grupo redactor de la Ley sobre la Dignidad de las Personas al Final de la Vida en la Comunidad Valenciana. Vicente, como os decía, es editor de nuestro libro y uno de sus principales impulsores. Y este libro pues, está publicado en colaboración con su fundación, la Fundación Meta, que está dedicada a la formación y al acompañamiento espiritual en el proceso de morir y por la que ya han pasado centenares y centenares de profesionales de la salud de todo el mundo. En segundo lugar tenemos al doctor Joan Carles Trayero, que es médico de familia, que posee máster en cuidados paliativos y un posgrado en acompañamiento espiritual. Es presidente y fundador de la Fundación Paliaclinic, que es una entidad que viene proporcionando un valiosísimo servicio a pacientes y familias, tanto desde sus profesionales como desde su excelente programa de voluntariado, que cuenta con una formación especializada en el ámbito del acompañamiento espiritual, así como con el seguimiento y el acompañamiento por parte de la Fundación también a sus voluntarios. Joan Carles es consultor y formador de cuidados paliativos en la entidad Suanity y formador y docente en el ámbito del final de la vida. Además es conferenciante, divulgador y ha publicado numerosos libros relacionados con la sensibilización ante la muerte y el morir. El último de ellos lo ha publicado con la editorial Libros de Vanguardia y su título es Morirme yo, no gracias. Creo que Joan Carles nos hablará de ello más tarde. Y en último lugar os presento también a Àlex Prats, voluntario en la Fundación Paliaclinic e impulsor del proyecto Aleia Poble Cuidador. Y Àlex viene a recoger un poco el testigo de todas estas iniciativas de las que hablo, que ya se han propuesto a nivel nacional desde hace años, desde otras sociedades científicas como por ejemplo la SECPAL, y renovando este impulso con la idea de las ciudades o comunidades compasivas. Àlex tiene un máster en desarrollo, otro en política africana y un posgrado en atención psicosocial y espiritual en el contexto de enfermedades avanzadas. Ha trabajado los últimos 20 años en el sector de la cooperación en el desarrollo, principalmente con Intermón Oxfam, y ha vivido y trabajado en diversos países como Tailandia, Kenia o el Reino Unido. Ya entrando en materia, deciros que, sin lugar a dudas, si algo podemos aprender de lo que nos está sucediendo, ¿no?, de la pandemia, es la toma de conciencia de nuestra interdependencia como especie, de la necesidad del otro, de la relación de cuidado como una relación ética óptima entre dos seres humanos, ¿no?, garante de una vida vivida con dignidad. Y las iniciativas como las que fomentan y promueven nuestros ponentes hoy creo que permiten pensar a nivel comunitario, local y organizar los recursos existentes para formar, para capacitar, para empoderar a las personas hacia una nueva comprensión de la relación entre nosotros como sociedad. Así que hoy recogemos 3 iniciativas, 3 testigos, 3 organizaciones que han dado un paso más, un paso adelante y que nos sirven de inspiración al poner en práctica en sus acciones y a través de sus colaboradores y voluntarios una visión renovada de la atención al final de la vida. Algo por lo que nuestra editorial pues, nos sentimos muy agradecidos y de hecho es algo que nutre nuestro objetivo como editorial y también el objetivo del libro de la muerte y el morir, que es el objetivo que al principio nos propusimos, ¿no?, al editar este libro. Así que ya sin más voy a ceder la palabra a Vicente Arráez. Agradeceros a los 3 que estáis aquí hoy y Vicente, todo tuyo.
Te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor, y a todos los que estáis ahí en esta época en que el contacto directo parece que es más difícil. Gracias por la invitación. Y bueno, en las circunstancias actuales me toca compartir con el título propuesto por Víctor la visión de todo lo que tiene que ver el morir en varias dimensiones, por lo cual me siento un privilegiado. Por un lado, he sido médico durante lo que han llamado la primera ola de la pandemia, médico en una unidad de cuidados intensivos. Estuve trabajando en Torrejón justo en el momento de mayor desconcierto, de mayor presión para las UCI, y en esa etapa pues viví la experiencia de acompañar con toda la incertidumbre que supone esta enfermedad como profesional. He tenido posteriormente, durante el mes de enero, pues la posibilidad de ser paciente ingresado en una UCI y viviendo todo mi proceso de morir, que como veis, y siguiendo la pauta de morirme yo no del libro de Joan Carles, pues sigo aquí, pero bueno, estuve a las puertas de cambiar de dimensión, con lo cual pues he vivido también una experiencia que la puedo contar ahora y, y de la que como de todas las crisis pues uno puede sacar una información interesante y transformadora. Por otro lado, pues entre la primera parte en la ola, la primera hora de trabajar como médico y esa parte de ser paciente, pues hemos estado trabajando muchísimo desde la Fundación MetaHospice en el nivel de trabajar con las familias, con el voluntariado, y algo que ha supuesto tenernos que adaptar creativamente a todo lo que ha cambiado en estos tiempos. Por una parte, dentro de los equipos que se han formado en la fundación, pues hemos estado acogiendo el duelo de muchísimas familias. Hemos atendido más de 600 casos de familiares en duelo que han vivido las circunstancias de un tipo de muerte que no era el acercamiento habitual que teníamos. Nos han estado mandando familiares desde el Colegio de Psicólogos, desde el Ministerio, y hemos hecho una tarea que ha habido que adaptarla justo a lo que estamos haciendo ahora, utilizar la tecnología y los medios virtuales para atender a todas estas familias. Una parte importante del trabajo que hacíamos previamente era el acompañamiento al proceso de morir, y hemos tenido que adaptarlo también a las circunstancias con las limitaciones que han habido. Algo que hemos hecho desde la Fundación es atender, en los casos que hemos podido, a personas en proceso de morir y a sus familiares, asistiendo con todos los cuidados y controles, pero asistiendo y en ocasiones haciendo de mediadores con la parte institucional, con los médicos en los hospitales y con las familias que han tenido que vivir una etapa tremenda de desconexión y de incomodidades. Tenemos la sensación de que ha habido una regresión en todo lo que eran aspectos de humanización en los cuidados intensivos, puesto que se ha vuelto a prohibir el contacto de las familias, se ha vuelto a incomunicar, a dejar que los familiares no entrasen en el hospital, que no tuvieran contacto con los pacientes. En ese sentido, desarrollamos una propuesta de introducir en las UCIs tablets y teléfonos específicos para que hubiera una relación del familiar con el paciente, de manera que enfermería o auxiliares utilizaban estos medios para ponerle una voz, unas palabras a los pacientes ingresados en la UCI para que se pudieran comunicar, y ha sido una experiencia también muy interesante a la hora de poder abrir otras vías de comunicación
que antes no estaban previstas. En ese sentido, ha habido también en muchísimas de las UCIs de España, pues se han puesto en marcha sistemas similares para mantener esa conexión. Pusimos en marcha también cuando en un caso, pues una esposa de alguien que había fallecido fue a los 2 días, después de haberle dicho que su familiar había muerto, vino a preguntarme que dónde estaba el cadáver. Y con eso pusimos en marcha algo que no era evidente, y es que los muertos en aquel momento no se sabía dónde iban, no había una forma de seguir su rastro, con lo cual pues entramos en contacto en aquel momento con militares que eran los que se llevaban los cadáveres y que en un momento pues en Madrid los acumulaban en un sitio o en otro, puesto que en los tanatorios ya no daban de sí para atender todo lo que había surgido en ese momento. Entonces, bueno, se puso en marcha un sistema de seguimiento y de información a los familiares. También en esta etapa peculiar de qué ocurría en el proceso de morir, tratamos de centralizar toda la comunicación. En el caso de la UCI de Torrejón, centralizarla fundamentalmente en una persona para que la comunicación con la familia tuviera un modelo de utilizar el mismo lenguaje, de generar confianza y, dentro de la dificultad, darle un sentido importante a lo que significaba tener en cuenta las familias, que cuando parece que la enfermedad y el morir toma tanto protagonismo, se pierde de vista que la clave no es ni siquiera la enfermedad o el hecho de que alguien muera, sino todo el sufrimiento que hay en torno a ese proceso, que en estas circunstancias tiene muchas características especiales. Cuando me ha tocado ser paciente en la UCI, ingresé en la UCI en la que había trabajado durante gran parte de mi vida, y una de las percepciones más importantes, aparte de sentir la vulnerabilidad de mi cuerpo y la posibilidad de sentirla, eh, que me podía morir en esa situación. Sobre todo hubo 2 días en enero en que parecía que era inevitable el que muriera. Una cosa que percibía mucho es el miedo y la incertidumbre entre los profesionales. Esto, que para el que le toca morirse, pues, o el que le toca enfermar, pues tiene sus matices. El profesional que toca acompañar el proceso desde la incertidumbre de lo que está ocurriendo, desde el miedo también a contagiarse, a poder contagiar a otros de su entorno familiar, ha sido algo que se transmitía en cada uno de los gestos, en cada una de las incomodidades de tenerse que poner un traje de aislamiento para poder acercarse. O sea, todo eso ha generado una situación de angustia, de estrés, unido a que con tanta presión los horarios desaparecen y hay que estar permanentemente, en estos casos, haciendo turnos de guardia, pero sin tiempo libre, sin posibilidad de romper con el círculo del estrés, y eso ha sido y está siendo todavía algo tremendo para todos los profesionales de cualquier nivel. Eso, unido a que se ponen en marcha para cubrir huecos en las UCI, que es donde se han acumulado fundamentalmente las personas en proceso de morir, pues que te cambien de servicio. Entonces te encontrabas con gente que te decía, pues yo es que soy enfermera de pediatría o de otro servicio, entonces me han traído aquí porque falta gente, pero a la hora de manejar la tecnología de UCI no se aprende bajo presión y no se aprende en un rato. Entonces esto, bueno, pues genera una sensación extraordinaria de dificultad y de sufrimiento, que se transmite, esa tensión se transmite a los pacientes también. Yo he tenido la fortuna, o cualquiera sabe, de
saber cómo se trabaja en una UCI y al mismo tiempo estar allí como cliente. Entonces esta sensación de tensión para cualquier cosa que me tenían que hacer, pues ha sido, antes utilizaba la palabra curiosa, pero se le puede poner la etiqueta que hasta donde la queramos llevar. Porque además, como experto en los cuidados de una UCI, pues podía participar de alguna manera en la toma de decisiones, y eso añade también elementos diferenciales con otros pacientes, pero te pone muy en evidencia la dependencia, la vulnerabilidad, también la incertidumbre que hay alrededor de cada cosa, que en un momento se le pide a un profesional que no tiene tantos elementos como para hacer algo con seguridad. Entonces eso, bueno, ha sido una parte tremenda de este proceso, que ha cambiado mucho la manera de acercarse a este proceso de morir, en que todo está concentrado, en el que en la sociedad hay un miedo tremendo, en que el sistema sanitario está desbordado, y algo que pone muy en evidencia la vulnerabilidad de la persona ante algo que de pronto aparece ahí y nos toca vivirlo en esta dimensión. Creo que es muy importante el papel que tenemos fundaciones como la nuestra o como las del resto de los compañeros, mm, que añadimos una visión a qué se puede hacer para acompañar el proceso de morir. En ese sentido, también hay como un crecimiento tremendo de la red, en este caso de la fundación nuestra, que conozco, a la hora tanto de intervenir en la formación de profesionales y personas puesto que todos somos moribundos, cualquier persona que le interese tener esa formación en acompañamiento y en acercarse al proceso de morir para desmitificarlo y aprender a vivir plenamente con esa experiencia de la incertidumbre, que es parte esencial del ser humano. Eh, en nuestra red de voluntarios, a la hora de tener que trabajar de otra manera también, todo lo que ahora mismo es una carga tremenda para los psicólogos. Tenemos alrededor de 30 psicólogos trabajando por España, Colombia, Argentina, México, acompañando de manera virtual a familias en duelo, y está siendo una experiencia que, sin ser la ideal, está ayudando mucho a acoger a personas que se habían quedado en una situación de aislamiento importante. En ese sentido, creo que bueno, esta crisis que está sufriendo la humanidad, y no hay que perder de vista que seguimos siendo dentro de nuestro entorno unos privilegiados, creo que es algo que nos puede permitir aprender para cambiar el modelo que tenemos y trascender todo lo que en un momento podemos ver como angustiosa infelicidad o como un sufrimiento que no sabemos abordar. Creo que esto, el webinar, todo este trabajo que se está haciendo desde una red tremenda de personas que compartimos una visión, creo que va a ayudar mucho para que las cosas cambien. Y bueno, pues no me he muerto cuando he tenido ahora la oportunidad, y como anécdota decir que en ese momento pues decidimos casarnos la pareja que tenía, y ha sido también algo como muy curioso. De pronto alguien que se está muriendo pues pide casarse, y hubo que montar algo que no sabían cómo hacerlo, ni los jueces, ni los sitios en que esto pues era otra alternativa diferente. Entonces ha sido también una experiencia muy bonita, en un momento en que algo es una crisis tan grande, pues vale para consolidar lo que es esencial en el ser humano, que es el amor. Mis médicos de la UCI fueron los testigos, la forense no sabía cómo preguntarme para ver si estaba bien de la cabeza en ese momento, tenía fármacos que pudieran hacer que la decisión estuviera mediatizada,
Y bueno, pues ha sido una experiencia en ese sentido muy bonita también. Y muy curiosa porque dentro de la UCI pues había una especie de fiesta porque teníamos una boda que celebrar al mismo tiempo que la posibilidad de que el que se casaba pues dejase plantada a la novia sin poderse ver nada más que a través del iPad. En fin, yo creo que podemos seguir hablando dentro de un rato. Oye, Vicente, muchas gracias. Y creo que no conocía a nadie que se hubiera casado en una UCI. Nunca. Así Yo que tampoco. felicidades por ello. Bueno, gracias, muchas gracias, Vicente, por tus palabras. Y antes de darle la palabra a Joan Carles, recordaros a todos los asistentes que podéis ir escribiendo si tenéis preguntas para los ponentes o en general, las podéis ir escribiendo en el chat y luego las recogemos y yo las formularé al final de la charla y así generamos un poquito de debate. Así que le cedo la palabra a Joan Carles Trayero. Gracias, Joan Carles. Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, en el título del webinar conviven dos expresiones. Por un lado habla de las experiencias en primera línea, que es lo que cuando hablamos de experiencias en primera línea evocamos la dureza de la experiencia de los sanitarios, que la ha explicado perfectamente Vicente, ¿no? Y también habla el título del cuidado de lo intangible, ¿no? Me ha llamado la atención la convivencia de estas dos cosas, porque hay un contraste entre lo que el sistema considera útil y eficaz para atender a los enfermos en una situación de crisis como la que estamos viviendo, hemos vivido, y lo que considera prescindible. Y es bastante obvio, al menos a mí me lo parece, que el sistema ha considerado prescindible buena parte de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a los enfermos, es decir, que ha considerado prescindible buena parte de esto que es intangible. Y creo que la pandemia, una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa, ha puesto muchas, pero una de las que ha puesto sobre la mesa de manera dramática es la siguiente, ¿no? El cuidado de lo intangible, siguiendo el hilo del título, ¿es esencial para los enfermos desde el punto de vista de los enfermos o es prescindible? Porque según cómo respondamos a esta pregunta, estaremos diciendo qué tipo de modelo sanitario queremos. Y creo que esto es una de las cosas que la pandemia, como he dicho, ha puesto sobre la mesa. Entrando en materia de lo que hemos vivido en la Fundación, que es de lo que voy a hablar, nosotros en la Fundación Paleclinic nos ocupamos tanto de lo tangible como de lo intangible. Para los que no conozcan lo que hacemos, lo contextualizo muy rápidamente. Tenemos varios programas, pero me voy a centrar en el programa de adultos, que es el más voluminoso, y consiste en dar soporte a enfermos en situación de final de vida que están en su casa y que tienen una situación socioeconómica de alta vulnerabilidad. Entonces, a esos enfermos es a los que nosotros prestamos una serie de servicios gratuitos, como son horas de trabajador familiar para colaborar, complementar el cuidado del enfermo ayudando a la familia, ayudas técnicas, como por ejemplo una cama articulada que pueda favorecer el confort del enfermo, soporte emocional a través de sesiones de arteterapia o musicoterapia, también en el domicilio, y evidentemente el acompañamiento de nuestros voluntarios. Todo esto complementa la atención sanitaria que ya prestan los equipos de la sanidad pública. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es complementar con estos otros servicios. Y atendemos unas 250 familias cada año en la ciudad de Barcelona. Bueno, pues todo este programa se paró en seco cuando se decretó el confinamiento domiciliario. Porque claro, nuestro ámbito de actuación son los domicilios. Nosotros entramos en domicilios y aquello se había convertido de repente en algo peligroso, en algo desaconsejable o en algo que sencillamente para algunas cosas se prohibió, ¿no? Y así es como nos encontramos, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
La primera reunión que tuvimos, la primera reunión virtual, porque claro, ya no podíamos reunirnos presencialmente, fue un poco de desconcierto, ¿no? Bueno, todo paralizado, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer o qué necesitan de nosotros todos estos enfermos y estas familias, ¿no? Claro, nuestra sensación era que las necesidades seguían presentes igual. De hecho, se iban a incrementar. Y por tanto, nosotros no podíamos quedarnos parados esperando a que mejorara la situación. Ahora tenemos una perspectiva de 14, 15 meses, pero cuando esto empezó no sabíamos lo que iba a durar. De hecho, hasta se decía que a la vuelta de Semana Santa los niños volverían a la escuela, lo cual ya parecía una majadería, ¿no? Pero no estaba claro cuánto iba a durar. Por tanto, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Lo que estaba claro es que en esos domicilios en los que ya estábamos, donde había enfermos en situación de final de vida, al margen del COVID, había unas situaciones de sufrimiento, había unas situaciones de mucha vulnerabilidad, había el peligro de que los enfermos se sintieran abandonados, porque todo el foco de la atención del sistema, como era lógico por la situación tan caótica que había, se puso en los enfermos de COVID y en poder gestionar el alud de ingresos que había, y los enfermos que estaban en casa quedaron, bueno, un poco, el foco se desplazó, ¿no? Y por tanto podían sentir esa sensación de abandono cuando además algunos de los elementos, como por ejemplo el voluntariado, pues desaparecía. Estas personas seguían necesitando todavía más ahora porque quedaban aislados, necesitaban afecto, necesitaban compañía, necesitaban escucha, necesitaban pues ese acompañamiento. Y frente a esto que necesitaban, bueno, se erigía una situación con una normativa muy estricta, con unas restricciones muy estrictas, con el miedo de los propios usuarios a que entrara gente en sus domicilios, con el miedo de los posibles voluntarios o de los trabajadores familiares a entrar en domicilios ajenos, con la falta de material que teníamos, igual que sucedió en los hospitales, pues todavía con más razón fuera de los hospitales, y en definitiva una situación, pues bueno, muy, muy complicada de gestionar, ¿no? Claro, nuestra filosofía siempre ha sido, dentro de nuestro ámbito de actuación, que es final de vida, estar donde más nos necesitan y adaptándonos a las circunstancias. Y bueno, pues esto es lo que tuvimos que hacer. Después de estos primeros días de impacto, de parálisis y de desconcierto, que como estábamos un poco todos, pues bueno, tuvimos que a ver cómo se llama la palabra. Bueno, volver a reconfigurar nuestro modelo de trabajo y para ver cómo podíamos trabajar a partir de ese momento, ¿no? Temimos que la demanda de servicios, es decir, que las derivaciones de los enfermos que se van sucediendo a lo largo del año cayeran en picado, porque si los circuitos también se paralizaban, pues los circuitos que habitualmente nos derivaban los enfermos podían pararse y perderse la conexión entre nuestra fundación y los enfermos que estaban en su casa, porque hay un intermediario que son los equipos públicos con los trabajadores sociales. Y la verdad es que también temimos que todo el engranaje para obtener recursos y poder financiar estos programas también se paralizara. La verdad es que no pasó ninguna de las dos cosas. Como ocurre a menudo, los temores anticipados no se cumplen, no siempre, pero muchas veces no se cumplen. Y la verdad es que ninguno de los dos se cumplió. Lo que sí se modificó fue el perfil de la situación de las familias que atendíamos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que estos enfermos han estado mucho más tiempo en el domicilio. Han estado la mayoría hasta el final. Estamos hablando de final de vida. Y de hecho, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, por el efecto disuasorio que ha tenido la situación en los hospitales. Por un lado, se sabía que los hospitales estaban colapsados. Por otro lado, había el temor de que si vamos al hospital nos podemos contagiar. Había el temor de que si vamos al hospital igual ya no lo vemos más, porque nos separan y ya no lo vemos más. Y eso ha actuado como un elemento de contención y las familias se han quedado mucho más en casa con el enfermo hasta el final. De los pacientes que hemos visitado nosotros, ya digo, son unos 250, el 85% han muerto en su casa. Esto es una cifra bárbara, es un porcentaje altísimo.
No se había repetido ningún otro año, pero bueno, ha sido el efecto disuasorio de esto y bueno, las familias han hecho este elemento de contención. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que las necesidades en el domicilio han aumentado. Las necesidades de ayuda también han aumentado y, por ejemplo, el cuidado por parte de la familia de su enfermo se veía complicado por el hecho, por ejemplo, pues de que uno de los cuidadores era COVID positivo o estaba ingresado o estaba aislado porque había tenido un contacto y estaba en cuarentena. Y todo esto complicó mucho el cuidado dentro del domicilio por parte de la familia, con lo cual hubo mucha más solicitud de ayuda en forma de trabajador familiar para que pudieran ayudarles en el cuidado del enfermo. Otra repercusión ha sido que se solicitaron muchas más ayudas técnicas. Hemos doblado, casi triplicado el número de ayudas técnicas proporcionadas. ¿Por qué? Porque al quedarse los enfermos más hasta el final en casa, pues el periodo, por ejemplo, que es de mayor encamamiento, que lógicamente es el último, pues ha necesitado de más ayudas y, por ejemplo, pues hemos prestado muchas más camas articuladas que en años anteriores. De manera que al final el número de derivaciones de familias que hemos atendido ha sido muy similar, pero hemos estado más tiempo con ellos y se han consumido muchos más recursos. Afortunadamente, ¿no?, hemos podido casar las necesidades que dentro del domicilio habían subido con lo que nosotros podíamos ofrecer. Sí que es verdad que ha habido servicios como el de arteterapia o musicoterapia que al ser presenciales consideramos que era asumir un riesgo innecesario y estos prácticamente los redujimos al mínimo, pero por otro lado el resto de servicios se incrementaba. Y en cuanto al voluntariado, pues ha habido que reinventarlo. Ha habido que reinventar toda la actuación del voluntariado. Claro, cuando se produce el stop, el voluntariado queda desconcertado, ¿no? Porque claro, ahora que la situación es más dramática, ahora que la gente está más sola, es cuando yo más querría estar a su lado. Pues ahora no puedes estar. Porque además había en este sentido una directriz clara de la Federación para que los voluntarios no hicieran esta tarea en los domicilios, ¿no? Y entonces se encontraban con estos obstáculos que eran un tanto decepcionantes, ¿no? Decir, hombre, justamente ahora no podemos estar donde querríamos estar. Los vínculos que muchos de ellos ya habían establecido con enfermos a los que estaban acompañando, pues esos vínculos, claro, se vieron rotos de repente. Y eso generó una situación, pues bueno, como digo, que no fue fácil de vivir. Por otro lado, cuando ya se empezó a plantear la posibilidad, bueno, de utilizar los medios telemáticos para retomar los acompañamientos con una modalidad que jamás habíamos hecho, bueno, había una cierta desconfianza hacia eso, ¿no? A ver si esto iba a funcionar, esto iba a ser muy frío. Bueno, lo que nos ha pasado a todos los que hemos tenido que pasar a los medios telemáticos como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, está claro que ante una adversidad tienes la oportunidad de ser creativo y de adaptarte a las circunstancias, porque la alternativa es quedarte parado y no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente nos pusimos en marcha para hacerlo así. La experiencia de acompañar mediante videollamadas o llamadas telefónicas con el hándicap de que algunas familias no tenían dispositivos adecuados, porque, claro, estaban en los domicilios y son de perfil socioeconómico de alta vulnerabilidad, por lo tanto, no siempre había una posibilidad tecnológica aceptable. Pues como digo, la experiencia ha sido más positiva por parte de los usuarios, de los enfermos y las familias, que por parte de los voluntarios. Pero eso tiene su lógica, ¿no? Para el enfermo, esa llamada o esa videollamada era una ventana al exterior. En pleno aislamiento y en pleno encierro era una ventana al exterior. Era lo que le permitía romper su círculo de soledad, lo que le proporcionaba ese alivio del sufrimiento emocional y esa sensación de, bueno, de que se seguían preocupando por él o por ella, ¿no? De que no lo abandonaban, a pesar de que no podían estar a su lado. Y por parte de los voluntarios, pues tuvieron que adaptarse también y ha habido aprendizajes, ¿no? Claro, se ha tenido que aprender a escuchar de otra manera, a escuchar desde el otro lado de la línea, ¿no? A saber sostener silencios desde la distancia. Incluso se ha tenido que aprender
a ser mucho más fino y delicado en el uso de las palabras, porque las palabras tenían que suplir todo ese lenguaje no verbal y todo ese contacto físico, presencia física que no era posible, con lo cual has tenido que recurrir a la palabra para hacerlo. Bueno, pues esto es la parte positiva que se han llevado. Por otro lado, se miró de compensar las carencias o deficiencias de este modo de comunicarse incrementando los contactos. Si normalmente los voluntarios iban a ver al enfermo una vez a la semana, pues muchos de ellos establecían 2 o 3 videollamadas por semana, con lo cual el usuario estaba a la mar de contento y se sentía mucho más acompañado y lo prefería así que no la alternativa de no tener nada. Una vez la situación ya se empezó a liberalizar más, se abrió la posibilidad de que los voluntarios que quisieran y que no tuvieran, y hasta cierta edad, podían retomar el acompañamiento presencial con las medidas de seguridad pertinentes, siempre y cuando los usuarios también quisieran. Y a partir de ahí ya se decidió de manera individual. Otra cosa que ha sucedido con los voluntarios es que las peticiones para entrar en nuestro equipo de voluntariado no han disminuido, sino todo lo contrario. Ha continuado habiendo un flujo constante de peticiones para entrar en nuestro equipo, para formarse en nuestro equipo. Hemos formado 2 grupos más y en ese sentido, pues bueno, ha sido muy estimulante ver que ante una situación de crisis y de necesidad, la gente se mueve y que hay gente que quiere estar pues ahí donde la situación puede ser más difícil o más dura, ¿no? Y por último, comentaré una experiencia especial que luego Alex os la explicará más a fondo porque él estuvo ahí con esa experiencia, y es la experiencia que hemos tenido con un hospital, ¿no? El Hospital de Barcelona es un hospital de ámbito privado que hay en la ciudad de Barcelona. Nosotros no tenemos experiencia hospitalaria en el proyecto de adultos, sí la tenemos en el pediátrico, pero toda nuestra actividad es domiciliaria. Bueno, pues el hospital, cuando estalla la primera ola, nos pide ayuda. Nos pide ayuda para paliar esa situación que se estaba dando en todos los hospitales. El aislamiento de los enfermos, la incomunicación de los enfermos con las familias, la dificultad para gestionar todo aquello, la imposibilidad de que las familias estén entrando y saliendo como hacían habitualmente, y nos piden ayuda. Bueno, nosotros nos planteamos qué hacemos, damos respuesta. Aparecieron 6 personas que, a pesar de que en aquel momento la sensación era de mucho peligro, porque estamos hablando de final de marzo, 1 de abril, dijeron que sí, que ellos iban para allá. Y estas 6 personas fueron al hospital, se las formó, se les instruyó en la utilización de los equipos de protección, del protocolo a seguir, y la verdad es que todo funcionó como una seda, para satisfacción del hospital, perfectamente coordinados con el equipo de enfermería. Para satisfacción de las familias, se atendieron a más de 70 personas y para satisfacción de los voluntarios. De hecho, cuando ya había terminado más o menos el mes de julio, pues interrumpimos la colaboración porque ya apenas tenían enfermos de COVID en el hospital, y este mes de enero nos volvieron a pedir si podíamos volver y ya hemos vuelto otra vez. Y ahora estamos con 4 voluntarios allí prestando el servicio, pues lo mismo, para poder romper la soledad del enfermo que está aislado y al mismo tiempo facilitarle la comunicación con el exterior. Lo cual demuestra, y con esto acabo, que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas de otra manera y que es posible cuidarse de lo intangible sin dejar de cuidar lo tangible. Y pienso que es hacia ahí, hacia donde el sistema tiene que evolucionar. Y por mi parte, ya le pasaré la palabra a Alex. Joan Carles, muchísimas gracias. Gracias. Pues Alex Prats, te cedemos la palabra. Gracias por estar aquí. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, y a todo el equipo por invitarnos. A mí me gustaría compartiros hoy desde 2 lados complementarios, pero un poco diferentes. En primer lugar, hablaros como voluntario de la Fundación Paliaclinic, esta experiencia que ahora compartía Joan Carles. Y en segundo lugar, y de forma un poco más extensa, compartiros como coimpulsor de esta iniciativa que es Aleia Popla Cuidador. Como voluntario de Paliaclinic, en primer lugar,
Lo primero que me sale decir es un agradecimiento a Joan Carles y a la Fundación Palla Clínic y también al Hospital de Barcelona, porque en un momento en el que se estaban cerrando muchas puertas, ellos las abrieron. Y ojalá más hospitales y más fundaciones hubieran podido hacer alianzas de este tipo. Durante las semanas que estuvimos allí, yo mismo y otras compañeras, lo que hicimos básicamente es lo que antes hacía un poco referencia el doctor Arraez, es ir a las plantas, en este caso, no a las UCIs, iPad o tablet en mano y esencialmente facilitar la comunicación entre las personas que estaban en las plantas, que algunas llevaban semanas allí, recuperándose, algunas habían estado en la UCI, otras no, y sus familiares, a veces con la tablet y a veces también con teléfono móvil. Yo a partir de esta experiencia os quería compartir como 10 flashes rápidos de un poco qué vimos allí, ¿no? O qué vi yo en este caso. Primer punto, que como sociedad lo podríamos haber hecho peor, seguro, pero también lo podríamos haber hecho mejor. Fue una sensación un poco extraña verse entrando en un hospital con el EPI para comunicarse o para facilitar la comunicación entre personas que estaban allí ingresadas desde mucho tiempo y sus familiares, y no podía evitar plantearme, realmente no había otra forma de permitir también que los familiares mismos entraran con algún protocolo concreto, como estamos haciendo estas personas voluntarias. Por tanto, lo que decía antes el doctor Arraez de una cierta pérdida de humanización de la salud, a mí me parece que la constaté durante esas semanas. Segundo, que la soledad y el aislamiento no deseado, en un contexto de inseguridad y de incertidumbre como el que había, recordamos también que era, como decía antes el doctor Trayero, marzo, abril, se vuelven aún mucho más difíciles de llevar que en otras circunstancias. Y por eso mismo también creo que como sociedad nos impelía un poco a pensar cómo hacerlo mejor. Tercer punto, que en esa situación la capacidad de generar confianza desde los equipos de profesionales de la salud hacia los enfermos y las familias, pero también la capacidad de los enfermos y de las familias en confiar en los profesionales de la salud adquiría una relevancia muy significativa. Y ahí se veía también las diferencias a veces, ¿no? Cuando hablábamos con el equipo de enfermería, pues de cómo había unas familias que confiaban a pesar de no poder estar viendo a sus familiares, a sus personas queridas, de tener información muy limitada, y otros pues que en esa misma circunstancia se les hacía mucho más complicado. Cuarto, que la tecnología, que a veces amamos y que a veces odiamos, ¿no? Todos nos encontramos a veces en esa contradicción. En este caso, pues yo la sentí como algo absolutamente maravilloso, y al mismo tiempo también constatar, una vez más, que la brecha digital crea inequidades, ¿no? Entonces, esta idea de ver la tablet como algo poderoso, pero como algunos pacientes tenían acceso a cómo manejarla y otros, en cambio, no. Con lo cual, desde un punto de vista político, también nos habla sobre cómo generar sociedades más equitativas. El quinto punto, que es cierto, como muchas veces se dice desde los propios profesionales, como el doctor Trayero y otros, que los profesionales de la salud también son parte de una sociedad que ve la muerte y el morir como un tabú. Y eso también lo pudimos constatar, o lo pude constatar como voluntario. A veces también era porque pasaba lo que ya has explicado antes, que de golpe tenías una persona enfermera que a lo mejor llevaba 8 años trabajando, pero siempre en maternidad. Luego me recuerdo una que me decía, es que yo jamás he visto una persona muerta en mi vida. Y de golpe se tenía que enfrentar a acompañar a pacientes que, aun estando en planta, pues un par de los que yo acompañé, que acabaron muriendo. Entonces recuerdo bien un poco las sensaciones de esta enfermera para enfrentarse a esa situación. Sexto, que es verdad, como ya es muy sabido, pero quiero volver a decirlo, que los profesionales de la salud se dejaron el alma y que su trabajo, especialmente el de los enfermeros y enfermeras, no está debidamente reconocido en la sociedad. Y cuando hablo de reconocimiento me refiero al reconocimiento traducido en mejora de condiciones de trabajo. No, que también está muy bien, pero no solo en enviar pizzas y dibujos que tenían colgados en la sala de enfermería. 7, que poder verse y decirse adiós con las personas que queremos es muy importante. Y en esas circunstancias en las que eso no podía darse, era como muy evidente constatar y sentir el sufrimiento que eso generaba. 8, que estamos en una sociedad
con mucha dificultad al mismo tiempo para enfrentarse a la muerte y sostener el dolor. Recuerdo, por ejemplo, a un familiar que en los momentos ya, situación de últimos días de una paciente ya mayor, se le invitó al hijo a venir al hospital. Yo estaba allí cuando se le puso el EPI y recuerdo bien cómo ese mismo hijo entró en la habitación y literalmente a los 2 minutos salió diciendo «Està molt malament, está muy mal», y se fue. Y no fue capaz de estar ahí más que 2 minutos al lado de su madre que estaba muriendo. Esto también me hizo pues, volver a reflexionar sobre cómo enfrentamos esos momentos. 9. Que los abuelos y las abuelas, esto ya lo sabemos, pero también me apetece decirlo porque lo constaté otra vez en esta situación, son personas muy, muy importantes en nuestras vidas. Y recuerdo con especial ternura una comunicación que facilité entre una señora mayor que acabó muriendo y su nieta que estaba en Estados Unidos. Y un poco dos comunicaciones, cuando la señora aún podía decir alguna palabra y la segunda cuando la señora ya estaba sedada y por tanto sin poder hablar, ¿no? Y último, y 10, pero que los abuelos y abuelas son importantes, pero que no hay nada más poderoso en el mundo que el amor de una madre. Esto suena, no sé si suena cursi, pero también lo he querido compartir porque para mí fue también como muy, muy poderoso estar acompañando a madres, sobre todo a madres de 70 años para arriba, que cuando yo facilitaba la comunicación con sus hijos ya adultos, era brutal ver cómo se olvidaban absolutamente de dónde estaban y por qué estaban allí, y toda su comunicación se centraba en ¿y hoy qué has comido? ¿Y qué te falta en la nevera? Y tal, no sé cuántos, ¿no? Era como muy, muy sorprendente constatar pues, el poder de ese amor de las madres. Hasta aquí son los 10 puntos que quería compartiros un poco de la experiencia de haber estado durante semanas acompañando a pacientes de COVID en las plantas de los hospitales. Y yo no sé si lo que digo también es un poco mejor naif o desde la ignorancia, pero en algún momento transmitimos al hospital que nos hubiera gustado también poder estar acompañando desde las UCIs, pero en ese caso no pudo ser. Y ahora os quiero hablar en los siguientes minutos como impulsor de la iniciativa Aleia Pobla Cuidador. Me vais a permitir que aquí os proyecte un PowerPoint. Supongo que lo veis. ¿Sí? Vale. Esta es una iniciativa que, como Víctor ha dicho antes, es una iniciativa de ciudad compasiva que nace justo antes de la irrupción de la pandemia, pero que precisamente con la pandemia se visibiliza el sentido que tiene y se potencia. Yo recuerdo haber ido antes de la pandemia a hablar con alguna dirección de un colegio del pueblo, de Aleia, a explicarles lo que ahora estamos haciendo y decirme, es que yo no sé si me imagino mucho hablando con la comunidad de padres y madres sobre la necesidad de acompañar desde la comunidad educativa los casos de enfermedades graves o de muerte, con mucha reticencia a hacerlo, ¿no? Como si le fueran a decir, pero tú qué les estás explicando a mis hijas y a mis hijos. Y en cambio esto ya no nos pasó después del COVID. Entonces, por tanto, aunque quizás el COVID nos haga cambiar menos de lo que mejor algunos deseáramos, sí que nos parece que el COVID en ese sentido ha sido un abridor de conciencias también y por tanto de posibilidades para impulsar iniciativas de este tipo. También quiero decir que esta iniciativa, Aleia Pobla Cuidador, tampoco se hubiera hecho sin el trabajo previo de otras comunidades que han hecho cosas similares, como Vic, como Sevilla y otras en España y a nivel internacional. Y también quiero aquí agradecer al doctor Trayero, también como voluntario de Fundación Palla Clinic, porque también creo que esta iniciativa, no sé si sería o no, pero seguro que no sería así como es, si no fuera también pues, por la experiencia del voluntariado, ¿no? También un poco como ejemplo de a veces el voluntariado crea un impacto directo, pero luego esas cosas luego crean una serie también de impactos ya como indirectos que también son muy interesantes, ¿no? Básicamente os quiero compartir bueno, un poco los cimientos de esta iniciativa, pues bueno, pues para lo que pueda servir como para intercambiar experiencias con otras personas que a lo mejor estáis haciendo o pensando en cosas similares. En primer lugar, el objetivo es hacer de Aleia, que es un pueblo de la provincia de Barcelona a 20 kilómetros de 10.000 habitantes, un pueblo donde las personas que sufren soledad, las que tienen una enfermedad crónica y las que se encuentran en situación de final de vida y sus familias, digo familias pensando sobre todo en personas cuidadoras y en personas en situación de duelo, que se sientan cuidadas y acompañadas.
¿Por qué decidimos hacer esto y desde dónde lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Pues por un lado, para facilitar cambios positivos en las creencias y en los comportamientos respecto al envejecimiento, la enfermedad, la muerte y el duelo, superando este proceso de socialización de la muerte, ¿no? La muerte como tabú. No se trata aquí, creo que es un poco humilde, no queremos promover cambios, pero sí que aquellas personas que quieran explorarse en este sentido, que el proyecto pueda ser que pueda facilitar hacerlo, ¿no? Segundo, generar espacios en los que las personas puedan también explorar cómo reconectarnos con nosotros mismos, pero también con otras personas de la comunidad. A mí aquí me gustó una entrevista a Otto Scharmer, que él hablaba que estábamos en un proceso de una triple desconexión, ¿no? en esta sociedad actual, una desconexión de cada uno consigo mismo, con nuestra esencia, una desconexión de nosotros con el resto de personas de la comunidad y una desconexión con la naturaleza, ¿no? Y él esto lo conectaba más al cambio climático, pero creo que también se puede conectar desconexión de la naturaleza con el ciclo natural de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, por tanto, también queremos que este proyecto sea un proyecto que permita generar espacios para facilitar estas reconexiones. Y en tercer lugar, que sea una iniciativa para promover la corresponsabilidad entre las instituciones públicas, las entidades y las vecinas y los vecinos, contribuyendo a la equidad y al bienestar de las personas de la comunidad. Generar esta idea de que todas y todos somos corresponsables de este bienestar, que no podemos, como ya hemos visto también ahora, abandonarlo simplemente a la gestión pública, ¿no? O lo público. Esto se traduce en tres principios que nos mueven, que el envejecimiento, enfermedad, muerte y duelo son parte natural e inevitable de la vida, que todas las personas de la comunidad compartimos la misma aspiración, que al final todos tenemos la misma esencia y esa misma voluntad de vivir una buena vida y un buen morir, cada uno con lo que entienda por eso. Y tercero, la cuestión está de la corresponsabilidad. En Alella creamos un espacio en el que las vecinas y vecinos y las entidades, el ayuntamiento, nos dimos para nosotros mismos 8 principios comunitarios de lo que entendemos con un buen cuidado y un buen acompañamiento. Estos principios parten un poco del trabajo de Max Harvey-Chochinov, que es un doctor canadiense que es conocido por la terapia de la dignidad, y a partir de ahí elaboramos una discusión que nos permitió cómo acordar estos 8 principios. Los títulos están en catalán porque no me ha dado tiempo, bueno, era una imagen pegada y no pude traducirlo con el tiempo que tenía, pero se entiende bien, ¿no? Pues comunicación respetuosa, preservación de la autonomía, respeto por la privacidad, control adecuado de los síntomas físicos, atención integral, es decir, atendiendo las dimensiones psicoemocional, emocional y espiritual de la persona, apoyo comunitario y social, respeto a los valores y creencias personales y trato amable y compasivo. 8 cosas muy de cajón, evidentemente, pero que todas y todos sabemos que muchas veces se cumplen, pero que muchas veces no se cumplen y que, por tanto, pues vale la pena que como comunidad nos comprometamos en avanzar en esta línea. Un elemento fundamental del proyecto es que hay un trípode, sin el cual, si falta una pata, el proyecto caerá. Este trípode de 3 patas está formado por aquello que decíamos de la corresponsabilidad. Institución pública, el ayuntamiento, empresas y entidades, sociosanitarias y no, sociosanitarias, como por ejemplo los colegios, y las vecinas y vecinos. Queremos avanzar los 3 al mismo nivel, sabiendo que si falla una de estas 3 patas, el proyecto sufrirá. Y contamos con un agente de apoyo que es el que nos ayuda un poco a coordinar y dinamizar el trabajo de la red, que en este caso soy yo. No lo leo, pero el pueblo en un pleno ordinario se comprometió con un manifiesto, con una serie de principios y unos compromisos, y por tanto lo dotamos de un compromiso institucional. Nos hemos dado como 3 ámbitos de intervención: el cuidado y el acompañamiento comunitario, la capacitación, tanto a profesionales de la salud como no, aquí también se incluye capacitación a personas voluntarias o a personas cuidadoras, y todo el trabajo de educación y sensibilización que es tan habitual en proyectos de comunidad compasiva. Hemos desarrollado una web, ahora os pondré en la siguiente diapo un flash también, y una plataforma digital de la que también ahora os hablaré. La web está pensada, de hecho, para que sea una web de forma que si algún otro municipio estuviera interesado en utilizarla, porque quiere lanzar una iniciativa de este tipo, sería muy fácil de clonar y ponerla a disposición vuestra. Tiene un 80% de contenido fijo que habla de por qué lo hacemos,
qué hacemos y demás, que es lo que hemos explicado con más detalle de lo que he hecho hoy. Y luego tiene 3 blogs dinámicos, uno con la agenda de actividades, uno que es una sección que hemos llamado Huellas, que es donde entrevistamos a personas del pueblo que son un ejemplo para nosotras y nosotros, pues, por cómo han enfrentado, cómo viven el envejecimiento, por cómo han vivido una situación de enfermedad o de crisis, como antes explicaba el doctor Arraez, o incluso personas que han fallecido, de las cuales les queremos agradecer el legado que nos dejan o lo que hemos aprendido de ellas, ¿no? Y un blog de noticias. Entonces, estos 3 blogs sí que se dinamizan desde cada municipio potencial, pero el resto es un contenido fijo. Al mismo tiempo, justo este mes ya lanzamos una plataforma digital que es un espacio que permite que cualquier vecina y vecino, cualquier entidad y el ayuntamiento se registren y tengan acceso, por ejemplo, a solicitar un acompañamiento porque soy una persona que sufre soledad, o porque tengo una enfermedad crónica, o porque estoy en final de vida, o lo solicito para una persona que conozco, o para un vecino o vecina. Me puedo solicitar ser voluntario y voluntaria y que se me permita entrar en el curso de formación. Puedo ver las actividades que se organizan y apuntarme. Puedo pagarlas según es de pago, puedo evaluarlas. Puedo hacer un intercambio de material con personas del pueblo, por ejemplo, una silla de ruedas, que a mí me sobre y a otro le falte. Puedo acceder a contenidos formativos, por ejemplo, si soy un colegio. Permite también generar una plataforma de crowdfunding para que la comunidad podamos sostener la iniciativa. Decimos que es una comunidad, es una iniciativa de la comunidad para la comunidad y que debe sostenerse por la comunidad. Y también esto permite generar automáticamente una serie de indicadores de gestión que nos permite al mismo tiempo explicar a la comunidad qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Esta plataforma, que ponemos en funcionamiento a final de este mes, también puede estar a disposición de cualquier otra comunidad, cualquier otro municipio que quisiera utilizarla porque la considerara útil. Y de esta diapo nos interesa compartir que más allá de los componentes que he ido diciendo, pensamos que también en el pueblo hemos querido ir un poquito más allá a lo mejor de otras iniciativas que hemos visto en lo que es el enfoque transversal. Esto quiere decir que ofrecemos una serie de recursos para familias, también para centros sociales y sanitarios. Por ejemplo, la semana que viene pues hacemos una formación en espiritualidad en clínica para profesionales de la salud de las entidades sociosanitarias del pueblo, incluida la atención primaria, en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu y con el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa, que coordina Pau Miquel, que además es coeditor con Vicente del libro. También hemos hecho un programa de escuelas cuidadoras, donde, de hecho, tengo que decir que después de leer el capítulo de Mar Cortina, me puse en contacto con ella y Mar Cortina ha estado formando a 10 profesores y profesoras de las escuelas del pueblo en pedagogía de la muerte y el duelo, y a partir de ahí estamos trabajando ahora en hacer un protocolo de actuación común y posteriormente haremos unas maletas pedagógicas. Y después también tenemos ahí en la recámara, esto no lo hemos empezado, también llevar esta misma lógica a centros de trabajo, ¿no? Y trabajar con centros de trabajo que puedan plantearse, bueno, cuando en mi centro de trabajo una persona fallece, ¿yo cómo puedo acompañar eso, por ejemplo, con el equipo con el que trabajaba, con las personas a las que eran queridas? O, por ejemplo, si una persona tiene una pérdida significativa, yo he vivido, por ejemplo, una compañera que en un accidente de coche perdió a su hijo de 2 años, ahí estamos perdidísimos de cómo actuar, cómo recibirla, qué decirle, qué no decirle, qué podía necesitar esa persona. Y a veces una empresa asume que una persona va a hacer los 3 días que le da el Estatuto de los Trabajadores y que cuando vuelva va a estar bien y disponible para trabajar como si no hubiera pasado nada, ¿no? Por tanto, también pensamos que hay espacio para trabajar con las empresas sobre cómo podemos acompañar, como se puede hacer desde los centros educativos, a personas de nuestros equipos que atraviesen situaciones de enfermedad grave, de muerte o de duelo. En la práctica, y con esto ya casi acabo, en tiempo, algunos ejemplos prácticos de cosas que hemos hecho. Pues primero, básicamente, copiarnos, seguramente mal, del programa de voluntariado de la Fundación Paliaclinic. Es decir, hacer un programa de formación, hacer sesiones de acompañamiento grupal y básicamente pues un programa de voluntariado que ya está en marcha. Tenemos a 11 personas acompañando tanto a domicilio como en residencias como en el centro sociosanitario. Ya hemos hecho también alguna sesión de supervisión y, como digo, seguramente es una copia mala de lo que hace muy bien la Fundación Paliaclinic. El programa de escuelas cuidadoras, que ya me he referido, no explicamos más. La capacitación para profesionales de la salud, perdona, PSAT, que es el catalán, que está centrada en estos 8 principios, ¿no? O sea, cómo podemos hacer formaciones que permitan generar capacidades
para avanzar, para conseguir que esos 8 principios se lleven a la realidad, que no sean retórica. Capacitación para personas cuidadoras. Estamos ya en la recta final en colaboración con la Escuela de Cuidadores de la Fundación La Caixa, formando a personas cuidadoras del pueblo. Y también haremos ahora en junio, por ejemplo, el 17 de junio, una conferencia teatralizada conjuntamente con nuestra vecina Susana Eva Martínez sobre, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Causas, síntomas, cómo cuidarla, cómo vivirla. Y tenemos otras ahí en cartera. Hemos hecho también, en colaboración con la doctora Esther Limón, una formación en el documento de voluntades anticipadas. Hemos diseñado y ya hemos implementado talleres propios, un taller en 4 actos para un buen morir, que es un taller de un día para aquellas personas que quieren explorar cómo prepararse para vivir su propio proceso de muerte, al menos intentarlo. Luego ya cuando llegue el momento ya pues no sé si servirá o no. Esto lo hacemos con Laia Rivas y con Marga Sosías, utilizando diferentes lenguajes. Otro taller también con Susana Eva Martínez de cómo acompañar a personas que queremos en el final de la vida. Este lo estrenaremos el 29 de junio. Y luego estamos también preparando una obra de teatro centrada en la vida de Cicely Sanders, como sabéis, creadora, inspiradora del movimiento de los hospicios, que nos permita acercar a la gente de a pie qué es exactamente esto de los cuidados paliativos y por qué son importantes y cuáles son un poco los mitos a lo mejor que hay que romper. Y por último, estamos también trabajando como ejemplo en establecimiento de línea de base, porque la idea es, si tenemos 8 principios, al final tenemos que decir, pero ¿qué sabemos sobre hasta qué punto las personas que tienen una enfermedad crónica o están en final de vida o están en duelo, hasta qué punto realmente se sienten cuidadas y acompañadas? Estamos trabajando en eso. Bueno, pues justo 20 minutos, lo dejo aquí. Esto es un poco el resumen en 10 pasos y luego en la conversación a alguien le interesa que hemos seguido como hoja de ruta para llegar donde estamos. Y como decía antes, con la voluntad de poner a disposición lo que hemos hecho y de explorar cómo podríamos avanzar con otras iniciativas que ya existen, pero también con otras que puedan estar en ciernes para avanzar hacia este tejer una red de comunidades cuidadoras. Mil gracias. Alex, muchísimas gracias y la verdad, muchas felicidades por este proyecto de Aleia Poble Cuidador. Es una gozada. Y muy extenso y muy pensado, la verdad. Muchas gracias. Pues, si os parece, vamos a pasar a algunas preguntas que han hecho Alex. Precisamente la primera pregunta te la formula Sara, era para ti. Me dice, si os encontrasteis, o sea, como voluntario, pregunta si os encontrasteis con alguna persona que desease esa soledad de la que hablabas antes o el aislamiento elegido, es decir, que no quisiera contacto con el exterior, si os encontrasteis con algún caso así. Yo creo que en general no, las personas, en mi experiencia, al menos las habitaciones que yo entré, las personas, la gran mayoría, cuando se les ofreció la posibilidad de comunicarse con las familias como una forma para, bueno, pues para poder comunicar de otra forma que no fuera a través del teléfono del hospital, ¿no? Y poder verse las caras, sobre todo, yo creo que en general fue muy bien recibido. Pero bueno, sí que recuerdo el caso de un señor que rechazó esa posibilidad y yo personalmente no sé muy bien, no estoy a las razones, simplemente respetamos eso y ya está. Pero sí que puedo constatar que, porque como se nos me compartió así, que había muchas personas que se sentían muy solas y muy frustradas y muy impotentes por llevar semanas encerradas en su habitación sin poder ver absolutamente más que a las enfermeras, enfermeros y doctores y doctoras. Hay otra pregunta para todos, ya más abierta, que la hace Eva María Carrera y pregunta que le gustaría conocer con qué dilemas éticos se han encontrado en las UCIs. Y propone tal vez como eutanasia, encarnizamiento terapéutico, ingreso o no de un paciente en UCI y limitación del esfuerzo terapéutico. Y pregunta qué valores entrarían, a vuestro parecer, en conflicto con cada uno de estos asuntos y qué consecuencias a favor y en contra de la persona y de su dignidad se derivan de dichos dilemas.
Finalmente dice, también me gustaría, si es posible, una pincelada respecto a la nueva ley de la eutanasia y la situación actual. Justo es el webinar anterior en el que hablamos sobre la ley de la eutanasia, que está colgado en YouTube en nuestro canal, si queréis. Pero os dejo, Vicente, Joan Carles, Àlex, esta pregunta para vosotros. Menuda pregunta, lo abarca Sí. casi todo. Pero bueno, por un lado decir que el dilema que plantea es habitual en el funcionamiento de la SUCI a lo largo de la historia. El dilema de la última cama es algo que siempre se plantea en el trabajo cotidiano. La diferencia con la pandemia es que en vez de tener una limitación de una UCI de 16 camas, pues ha habido que adaptar todo el hospital para atender lo que había, y las UCI pues contaban con 50, 60 camas, con pocos medios, con poco personal. Entonces este dilema siempre ha estado presente y siempre ha sido una de las dificultades en la toma de decisiones del que le ha tocado estar de guardia. Creo que es una pregunta que no tiene una respuesta simple, porque hablamos en un momento de cuáles son las prioridades que hay que asumir en esa toma de decisiones. Y en eso pues tiene que ver, se mezclan y es una cuestión compleja. Hay un estudio que está en marcha ahora y que es alguien que está viendo este webinar que está haciendo una investigación sobre el dilema ético en la SUCI durante la pandemia. Es cierto que plantearse la limitación del tratamiento de soporte vital en un enfermo que lo ves cómo evoluciona, pues hay una serie de parámetros que existen en la UCI a la hora de tomar esas decisiones. Es muy complejo cuando en esto interviene algo que modifica no solo el acercamiento a la enfermedad, sino la incertidumbre que hay detrás, el desconocimiento, la presión mediática, el aislamiento de las familias que a veces impiden llegar a una convergencia de acuerdos en qué es lo mejor. Entonces, yo diría que es un problema que tiene que ver con nuestra cultura ahora, con todo lo que son los elementos de la ética que supone a veces tener que priorizar algunas cuestiones y sobre todo aspectos morales quedan aparte. Es más difícil tratar del valor de la autonomía cuando hay una situación así. Es más difícil priorizar cuál es la escala de valor en la toma de decisiones para no delegarla en los familiares o en cuestiones en que se aprecia más a la persona social que al individuo enfermo. Entonces no hay un abordaje que se pueda simplificar. Y hablar de la eutanasia es algo que en ningún momento se ha planteado en la SUCI, primero porque en España todavía en todo este tiempo la eutanasia era algo que es un proyecto pendiente, y que a veces también discutir de algunos elementos en un momento que tienen que ver con la jurisprudencia se sale del ámbito del trabajo habitual, en que lo que está delante es el sufrimiento y cómo aliviar ese sufrimiento, mucho más que tratar de acortar los tiempos posibles de vida en una situación así. Y en ningún caso de lo que yo he vivido se ha planteado la eutanasia como una decisión a discutir con la familia. En España sí hemos tenido, en países donde existe la eutanasia y que hemos tenido contacto, sí han habido preguntas sobre este tema, pero que tiene que ver mucho más con una decisión personal y con otra cultura, y probablemente en la nuestra queda mucho por evolucionar para plantearse la eutanasia, y menos en situaciones así. Paso a otra pregunta, si os parece, de Thais, que os agradece a todas vuestras palabras. Y dice, citando al filósofo Joan Carles Melic, que dijo, el SIDA introdujo la educación sexual
y el coronavirus debería traer la educación en la finitud. Y os pregunta, ¿es posible cambiar cómo el sistema sanitario y la sociedad gestionamos la muerte y lo intangible si no empezamos a reeducarnos desde la escuela y desde la infancia para no pasar esta responsabilidad al personal sanitario? Algo más duro todavía durante crisis sanitarias de este calibre. Joan Carles. Por cierto, Joan Carles Meli, que es un buen amigo mío. Evidentemente, a ver, hay un larguísimo recorrido por hacer, pero por algún sitio hay que empezar, y para cambiar la mentalidad, educar desde abajo es una de las vías. Y la otra, y así retomo otra pregunta que he visto que emergía por allí, es educar a los profesionales sanitarios. Es decir, pensar en que simplemente introduciendo el tema en la escuela vamos a conseguir que la sociedad dentro de 20 años tenga un pensamiento muy distinto al respecto no es tan sencillo. Porque los padres siguen teniendo los tabús que tienen, los profesores probablemente también. No es tan fácil, pero se tiene que empezar a introducir. Pero está claro que en el sistema los profesionales sanitarios son una pieza absolutamente clave. Y ahí sí que hay que incidir. Es decir, es imprescindible, lo ha explicado antes Vicente muy bien, es decir, los profesionales sanitarios han sufrido porque han tenido una sobrecarga de trabajo y de estrés brutal, pero también han sufrido porque de repente se han sumergido en una realidad a la que muchos no estaban acostumbrados, o por lo menos no en este número y en este volumen. Y eso les ha interpelado con el efecto espejo, con su propia relación con el sufrimiento y con la muerte. Es muy difícil estar ahí atendiendo a las personas si tú no te has hecho nunca esta reflexión un poco a fondo. Y claro, tú te haces una reflexión cuando te animan a que la hagas. No se trata tanto de formar a los profesionales sanitarios en la carrera con una gran formación humanista, porque eso es un recorrido para toda la vida, pero sí despertarles esa necesidad, y que los profesionales han de salir, especialmente los médicos, muy conscientes de que han de ser buenos científicos, pero además han de ser buenos humanistas, porque si no, no van a ser buenos profesionales y no van a poder atender a lo intangible, cuando creo que el modelo va a ir claramente hacia allí. Es decir, va a tardar años, pero va a tener que ir hacia allí. Entonces, los profesionales también se han de formar en eso. Pero sobre todo lo que han de hacer es conectar con lo intangible que tienen ellos dentro, porque todos lo llevan. Lo que pasa es que, bueno, te proteges porque eso te viene grande, o porque no estás preparado, o porque consideras que no forma parte de tu trabajo, pero es que sí que forma parte. No podemos desenganchar lo intangible del sufrimiento con lo tangible del sufrimiento. Va todo en un paquete. Entonces, hay que introducir esta línea de formación en las profesiones sanitarias, y hay que introducir sobre todo el estímulo a que se sigan formando y sigan creciendo como personas, además de como profesionales. Eso es un modelo de profesional distinto del que tenemos ahora. Pero yo creo que hemos de ir por ahí. Sí, y en este sentido, Joan Carles, que tú cuando has empezado tu charla has planteado la pregunta, ¿realmente queremos el cuidado de lo intangible, no? O sea, vosotros que habéis estado cercanos a este tipo de experiencias, ¿sentís que hay una mayor toma de conciencia a raíz de la pandemia entre profesionales sobre toda esta dimensión más inefable, más intangible? Bueno, por lo menos algunos sí. Por lo menos algunos sí. Y muchas familias han tenido ese impacto. Recordemos que una de las cosas que más ha impactado a las familias es la muerte en soledad. Y eso toca lo intangible. Es una oportunidad para darse cuenta de que los enfermos necesitan estar acompañados en todos los sentidos, no solo físicamente porque tengan a alguien al lado, sino en ese recorrido que muchas veces pues lo hacen en soledad porque todo el mundo mira para otro lado, ¿no? Yo creo que va mucho más allá el aprendizaje. Y yo creo que sí que ha habido muchas personas han contactado con esto, no todas, porque muchos se siguen defendiendo y siguen en esta situación de pseudonegación en la que está globalmente la sociedad. Por aportar algo, creo que como cambio social habrá que entender que morir no es un tema sanitario. Morir es algo que concierne al ser humano, y todo lo que tiene que ver con el ser humano
necesita transformarse a partir de entender que morir es algo que va implícito a la vida y al nacer. Nacer y morir son dos caras de la misma moneda, y en ese sentido sí confío absolutamente en que un cambio social tiene que tocar todos los aspectos de la sociedad. Me da igual que sea el económico, que el educativo, que el sanitario, pero en nuestra cultura se ha absorbido el sistema sanitario el tema de la enfermedad y de la muerte, con lo cual la dimensión de persona, que es lo clave, es lo que hay que abordar. La persona en una situación de sufrimiento. Eso es lo que necesita trabajarse, y para eso hay que tocar todos los aspectos de la sociedad en que vivimos y pasar de que morir es un acto institucionalizado, jurídico, dependiente de las instituciones, a entender que forma parte de la vida y que nos acerca al misterio de la incertidumbre, que nos puede permitir, comprendiéndolo, vivir mejor, que es de lo que se trata, vivir plenamente. Y eso lo abarca todo. Yo creo que ahí es donde está la clave. Si os permite, Víctor, yo he explicado un poco antes que bueno, para nosotros desde la lógica de Aleya Popular Cuidador, el trabajo con los colegios es fundamental precisamente por lo que explicaba Thais, ¿no? Creo que era. Evidentemente eso no es la solución para todo, pero sí que es parte de la solución. Me he referido antes un poco al cambio que ha habido en el nivel de abertura de los colegios para abrazar un poco la iniciativa respecto a la situación que había antes de la pandemia, y también compartir que cuando organizamos, por ejemplo, el grupo de profesores, profesoras para formarse con Marc Cortina, cuando decíamos, ojo, que esto no es una formación de Excel, o sea que para formarse en esto, para poder acompañar, uno tiene que haber también explorado a sí mismo cómo vive estos procesos. Y realmente en algún caso nos tuvimos como 3 o 4 personas que cuando explicamos esto se echaron atrás. Y no lo digo como enjuizando, pues simplemente como bueno, una descripción de lo que pasaba, pues porque refleja también un poco la dificultad que a veces tenemos para enfrentarnos a nuestras propias pérdidas, a nuestra propia forma de concebir la muerte. Y en este sentido también decir que hay personas haciendo una labor formidable. Bueno, Vicente y Mar, desde hace muchos años han escrito sobre eso, pero también aquí en Cataluña, pues enfermera como Xusa Serra. Yo pude estar hace poco participando en un taller que ya hace, que se llama Ahora sí que sé, con alumnos desde párvulos hasta bachillerato, durante entre 1 hora y 3 horas en función de la edad, aborda de una forma magnífica cómo vivir la pérdida, la muerte y el duelo y cómo trabajarlo. La verdad es que cuando se hace bien, cuando se hace tratando a los niños con respeto y también considerando que son mucho lo que nos pueden enseñar, también ellos a nosotros, la verdad es que salían cosas absolutamente maravillosas. Y Alex, también lo preguntaba una persona en el chat, ahí a lo largo de la geografía española, ¿hay más pueblos o ciudades que estén desarrollando un proyecto similar al que hacéis en Aleya? Sí, y antes que nosotros, por tanto. Sí, hay varios. Ya, de hecho, he leído por ahí Málaga, Ciudad Cuidadora. Sí. Yo sé que es Sevilla Contigo, que está impulsado por la Fundación New Health. Aquí en Cataluña también está Vic, Ciudad Cuidadora, Vitoria, creo que también tienen, Guecho, Santurce, Madrid, creo que también hay algo, pero no sé exactamente qué, pero sí, es una cosa que está en otros lugares y que creo que hay cada vez más comunidades pensando en adaptar y en impulsar este tipo de movimientos. De ahí también un poco la oferta que hacía al final, ¿no? Conjuntamente con Susana, que le he citado y que por ahí también ha escrito, también estamos viendo un poco cómo, a partir de lo que estamos haciendo aquí y sabiendo que tenemos menor recorrido que otros, pero lo que hayamos hecho, para bien o para mal, también cómo podemos aportarlo para que otros puedan adaptarlo y replicarlo y trabajar un poco en red. Un poco nuestra experiencia ha sido que nos hubiera sido muy útil seguramente que alguien nos hubiera acompañado en el proceso de crear nuestro proyecto, porque lo hubiéramos hecho más rápido, de forma más barata y seguramente evitando algunos errores. Entonces, nosotros a mí nos gustaría, no tenido esa experiencia, nos gustaría poder trabajar en red con otros para facilitar esa réplica y adaptación, logrando eso, que se pueda hacer de forma, al final, más eficaz y más eficiente, respetando evidentemente la adaptabilidad a cada contexto.
Y en este sentido, porque claro, yo creo que, como la pregunta que se hacía antes sobre formación, que tanto la Fundación Plalia Clinic como el proyecto de Aleia, Popla Cuidado, como la Fundación Meta Hospice, o sea, estáis generando una red, sobre todo muy formativa, ¿no? Formativa y de sensibilización sobre, en el ámbito de la muerte y el morir, en el ámbito del cuidado de lo intangible, de otra visión, ¿no?, de la que hemos tenido hasta ahora. A lo largo también de la geografía española, ¿hasta qué punto estáis conectados entre fundaciones que lleváis a cabo este tipo de proyectos y que trabajáis en pro de esta humanización? A veces creo que falta conexiones porque conforme te vas dando a conocer más, encuentras que hay muchos más proyectos que tienen la misma esencia. Es verdad que sería ideal poder unir fuerzas y en eso, desde la Fundación Meta, estamos trabajando cuando conocemos otros proyectos a la hora de poder integrar, puesto que simplemente crear redes significa poder ser más eficiente en la utilización de recursos. A veces no es tan sencillo por una cuestión tan humana como que uno se mueve desde el ámbito que ha desarrollado y el riesgo que tiene es que aparezca también algo tan humano como las competencias mucho más que las sinergias. En el sentido de la espiritualidad que compartimos, pues a veces hay que trascender las dificultades para de verdad no sentir que nadie está haciendo una formación similar a la tuya y que la tienes que hacer para conseguir fondos para desarrollar lo que haces o utilizar redes de voluntariado. En ese sentido, para mí, tengo la visión clarísima de integrar todo aquello, integrar o integrarnos con cualquiera que esté trabajando en la misma dimensión. Más allá de que uno tenga una web, que uno tenga una forma de financiación, pero eso requiere ponerse en contacto y bueno, estoy teniendo reuniones con las cosas que van saliendo para crear vínculos conforme existe esa posibilidad. No conocía el proyecto de Aleia, sí conocía Plalia Clinic y es de las posibilidades para contactar porque, bueno, tanto vale la experiencia como poder utilizar recursos. De hecho, dentro de las redes, cuando en algún sitio que no tenemos alguien para atender, si conocemos gente que está trabajando allí, lo que hacemos es pedir colaboración directa. A veces eso es más sencillo, a veces es más complicado el vincular proyectos. Pero bueno, desde la parte que me toca a mí y la Fundación Meta, si esto es un momento totalmente abierto a crear esas sinergias, porque trabajar en red le da mucho sentido a lo que hacemos. De hecho, lo esencial es transversal a todos los seres humanos y en esto tenemos la mayor clientela del mundo. Todos somos moribundos, o sea que ahí creo que no nos va a faltar para nada. Pero en fin, unos tienen ya más recorrido y han conseguido más recursos. Otros hemos incidido más en otras áreas, claro, y venimos de sectores distintos y a veces no es tan fácil compaginarlo. Hay proyectos muy interesantes. El proyecto UCI para la humanización de los cuidados intensivos es un proyecto potentísimo. La red que ha participado en el otro webinar sobre la humanización de la justicia, pues es otro proyecto tremendo. Nosotros tenemos proyectos en otros países también, pero todo eso cuesta bastante a la hora de integrarlo. Creo que es sobre todo por el factor humano y que parece que algo que es mío parece que tiene que llevar mi nombre y nos cuesta trascender esa parte. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo personal desde el ego de cada uno que ha puesto en marcha un proyecto. Bueno, y en cualquier caso, lo que está muy claro es que si miramos a 10 años atrás o 15 años atrás, la cantidad de proyectos que hay ahora en marcha desarrollados, o sea, ha crecido de una manera exponencial. El mundo este
se mueve y se mueve cada vez a más velocidad. Y cada vez, yo personalmente, bueno, pienso lo mismo que Vicente, suscribo todas las palabras que ha dicho, pero realmente a veces son proyectos de estos que son poco conocidos, ¿no? Y de repente los conoces y dices, ostras, ¿qué están haciendo estos allí? Porque cada uno, claro, la mayor parte de proyectos son bastante locales, hay algunos que no, el nuestro es local, pero vas sabiendo cosas y cada uno tiene su personalidad o incide, por lo que ha dicho él, vienen de un mundo concreto, entonces se focalizan en una acción concreta. Lo importante es también conocernos, crear esa red, sobre todo por el hecho de conocerte, porque en un momento dado puede haber una colaboración o el hecho de, bueno, pues de que los que están necesites algo donde están los otros y te puedan echar una mano, ¿no? Y en este sentido es ir conociendo los recursos sí que es muy útil. Pues... Víctor, no digo porque añadiría, suscribo lo que han dicho, me repetiría. Gracias. Pues si os parece, lo dejaremos aquí. Y nada, agradeceros a los tres, a Vicente, Alex, Joan Carles, que hayáis aceptado compartir vuestra experiencia, vuestra sabiduría, vuestros proyectos tan necesarios y ojalá esto se siga extendiendo, se vayan creando sinergias y poco a poco la red vaya tocando en cuantos más lugares posibles, ¿no? Y por nuestra parte, pues hemos acabado con este ciclo de webinars. Casi a mí que me da pena que el próximo jueves no voy a tener que presentar el webinar. Y bueno, desde aquí quiero agradecer también a Marc Cortina, a Angie Carmelo, a José María Tomás y Tío, a Isabel Alonso y a todas y también a Gemma Tellez, que estuvieron en los anteriores webinars. Y satisfecho, estos webinars estarán colgados en nuestro canal de YouTube, así que podéis volverlo a ver, podéis difundirlo para que otras personas puedan verlo y escuchar vuestras ponencias y vuestras palabras y saber de vuestros proyectos. Y bueno, para contribuir un poquito más, dar nuestro pequeño empujoncito como editorial a esta tarea que creo que, como dice Vicente, es cosa de todos, ¿no? Porque morir es la única cosa que sabemos, que seguro nos va a pasar. Y es cuestión de aprender a morir para aprender a vivir. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias también a todos vosotros que estáis ahí detrás de los recuadraditos negros. Y nada, recordaros si os gusta este proyecto, si os gustan los libros, si os gustan estas intenciones que tenemos puestas en expandir un poquito nuestro cambio de visión, nuestra conciencia, pues podéis seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. Y gracias. Gracias a todos, Joan Carles, Alex, Vicente, que vuestros proyectos sigan adelante. Pues una vez, adiós. Gracias a vosotras, a todo el mundo. Buenas noches y de nuevo gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Bona nit.